Hola, bienvenidos a todos los seres encarnados y desencarnados que se nos unan a la familia del CEL en forma sincrónica o asincrónica para otro fraternal encuentro de estudio. Como habitualmente cuando nos toca tratar temas delicados, queremos expresar y enviar nuestro respeto y cariño a aquellas personas que estén atravesando grandes desafíos, dolores, anhelando que el conocimiento que se nos ofrece brinde esperanza y consuelo a todo aquel que lo necesite. Bienvenidos nuevamente a la Revista Espírita, que ha sido y es un periódico de estudios psicológicos. Hoy veremos un texto compartido en su primer año, en enero de 1858, y bajo el agrupamiento de vocaciones particulares encontramos el apartado Mamá, estoy aquí, que nuestros queridos Valle y Jesús generosamente nos presentarán. Comenzaré haciendo un relato de la situación para luego dar paso a unas preguntas a través de las cuales estos queridos amigos nos irán contando de qué se trata el tema de hoy. Bueno, la situación que comentaremos, que estudiaremos hoy eh, transcurría unos meses anteriores a, a esta bueno, a esto que luego revelaremos, pero una señora que había visto desencarnar a su única hija de 14 años. Las cualidades de la tierna adolescente prometían hacer de ella una mujer cabal, pero había sucumbido a una larga y dolorosa enfermedad. La madre, inconsolable ante esta pérdida, veía que su salud se alteraba a diario y repetía sin cesar que pronto iría a reunirse con su hija. En el transcurso de esta situación y de esta experiencia que le había tocado vivir a esta señora, fue informada de la posibilidad de comunicarse con los seres del más allá y resolvió buscar en una conversación con su hija un alivio a su pena. Acudió entonces a a una medium que ella conocía. Y a pesar de la poca experiencia de ambas en evocaciones, acordaron reunirse para llevar adelante una primera sesión, en la que las acompañaría alguien más. Y ahora vamos a preguntarle a nuestra querida Valle si puede contarnos sobre el acompañante en la reunión mediúmnica y su rol para con la madre y la medium. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Gracias A ustedes. por este trabajo magnífico. Bueno, la verdad es que las cosas no pasan porque sí. Antes de contestarte la pregunta, ¿no? Hoy he estado hablando con una compañera y amiga muy querida que trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Niño Jesús, hospital dedicado a la infancia en Madrid, y me decía que era impresionante la cantidad de niños y jovencitos, ¿no? Porque eh, llega hasta que cumplen la mayoría de edad esta atención en este centro tan reputado de Madrid, de España en general. La cantidad de chicos y chicas que están desencarnando en estos días, ¿no? Eh, y bueno, yo pienso que las cosas no pasan porque sí, no pasan porque sí, ¿no? Y me he acordado durante todo el día de esta comunicación, ¿no? De esta comunicación que es tan esperanzadora, ¿no? Que es tan esperanzadora, como vamos a ver, cómo vamos a ir desarrollando en este estudio, ¿no? Y que tanto consuelo, pues seguramente no, tanto consuelo propicia no solamente a la madre, que, sino a todos, ¿no? Porque trae un mensaje para todos nosotros. Bueno, me ciño a la pregunta para no enrollarme más. Bueno, pues a través de este relato magnífico vamos a descubrir
la figura de ese acompañante, que es Allan Kardec, no es ni más ni menos que Allan Kardec, ¿no? Que teniendo conocimiento del caso de esta madre desesperada por la pérdida de su querida hija, solicita, buscando este consuelo en el espiritismo, en la doctrina espírita, solicita, ¿no? eh, a Allan Kardec este acompañamiento, ¿no? Puesto que, como vemos, las dos, tanto la madre como esta amiga suya, que era medium, eran totalmente novatas, novicias, ¿no? En estas cosas de la comunicación de los espíritus y buscan en la figura de Kardec ese apoyo, ese acompañamiento, pero también esa orientación, ¿no? Para llevar adelante esta evocación eh, con éxito. Si hay algo que caracteriza a Allan Kardec es su caridad, ¿no? Su caridad para ayudar a todo aquel que pueda necesitarlo. Así que él verdaderamente accede, no acepta a socorrerla, se dirigen a casa de esa medium que también le está pidiendo ayuda precisamente por su inexperiencia, ¿no? Y nos ofrece esa figura de Kardec siempre cerca, cercano, a disposición de las personas que sufren, ya sean encarnados o desencarnados, ¿no? Haciendo suya y ese lema espírita, ¿no? De que fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? Vamos a verlo después en el siguiente artículo, ¿no? En el siguiente artículo de la revista, eh, una conversión que se titula Una conversión, vamos a ver otra vez esa imagen del codificador acompañando en este caso, eh, a un hijo que ha perdido a su padre. No vamos a desvelar nada más, ¿no? Pero sí poner todo el foco en esa figura de Allan Kardec, orientando, ayudando y procurando también ese consuelo en un caso que nos estremece a todos, ¿no? Como es eh, la pérdida de un hijo, en este caso de una hija muy querida, ¿no? Ahí aparece, ahí vemos a ese Allan Kardec con esa grandeza, con esa humildad también, por otro lado, ¿no? Por mucho que pase el tiempo, se le reconoce, ¿no? Se le reconoce esta actitud delante de los que sufren, delante de los que necesitan de su ayuda y también, ¿no? En esa función de educador, de orientador, ¿no? Ofreciendo todo su conocimiento, todo lo que hasta entonces él podía haber observado para ponerlo a disposición de esta madre y de esta medium, ¿no? Muchas gracias, corazón. Sí, aquí, bueno, se nos presenta, ¿no? Una vez más a un Alan Kardec tan empático, ¿no? Con las situaciones, que siempre dispuesto a ofrecer eh, todos los recursos con que contaba para poder dar una mano al prójimo. Eh, Querido Jesús, bienvenido. ¿Podrías contarnos algunos pormenores de las comunicaciones con espíritus de niños? Porque, bueno, en este caso estamos hablando de una jovencita, ¿no? De 14 años y podemos asemejarlo a las comunicaciones con niños y adolescentes, ¿por qué no? Pues claro que sí, Karina. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, ¿no? Por la oportunidad también de sentarnos al albur de esta comunicación que tanto tiene de consuelo, que tanto tiene de amor compartido, de comprensión también. Entonces, oportunidades como estas de estos estudios es fundamental, yo creo, y más en los momentos en los que el mundo se estremece por, por guerras, por cuestiones muy graves a nivel de afectación
de los más vulnerables, y en este caso de los niños, ¿no? Ese desencarnar continuo, diario, de estos pequeños que, que sin duda son recibidos en el plano espiritual como merecen, pero que se nos quiebra el corazón, ¿no? Al, al saber de sufrimiento eh, prematuro antes de ese tránsito al plano espiritual. En cuanto a las comunicaciones de los niños, todas las comunicaciones, entiendo yo, son una bendición. Todos los mensajes espirituales, todas las posibilidades de hablar y de tener interlocución con los espíritus en su amplia gama son oportunidades de concretar la certeza de la continuidad de la vida, de la expectativa de un porvenir, de la expectativa alegre de una evolución trascendental. Pero eso sí, la de los niños, yo creo que tiene un plus de ternura que hace más visible la energía del amor, ¿no? La energía del amor como sustento de este nuestro mundo, ¿no? Como resorte que nos da la fuerza, la palanca suficiente para continuar evolucionando. Entonces, esta comunicación con Julie demuestra lo que Kardec aclara en la obra que es el espiritismo, en concreto en su pregunta número 154, en la que se hace expresamente la referencia a esta de comunicación de la revista Espírita, ¿no? En esta pregunta 154 del qué es el espiritismo, se pregunta cuál es en la otra vida el estado intelectual y moral del espíritu de un niño muerto a temprana edad, ¿no? ¿Están en la niñez de sus facultades como durante la vida? Y bueno, la respuesta es bastante clara, concretando conceptos para que no nos llevemos a los equívocos de hilar directamente de que un niño, de que el espíritu también es un niño, ¿no? Nos contesta en qué es el espiritismo que Kardec, el desarrollo incompleto de los órganos, no permitía al espíritu manifestarse de una forma completa. Una vez bueno, pues que el cuerpo se aparta, ¿no? Por la desencarnación, la envoltura se deja a un lado, las facultades vuelven a ser lo que eran antes de la encarnación. No habiendo pasado el espíritu más que en algunos instantes en esta vida, ¿no? En esta vida corporal, sus facultades no han sido modificadas de una forma importante, ¿no? En conclusión, el espíritu de un niño no es un niño en su acepción y alcance habitual que damos al concepto, ¿no? Sino es alma que tiene, es un espíritu que tiene un pasado, tiene una historia, tiene experiencias y tiene aprendizajes anteriores. Puede ser y lo es en muchos casos y las encarnaciones más recientes van siendo mm, más en este sentido de espíritus con cierto adelantamiento, con cierta evolución, que están ya prestos y dispuestos para acompañar a la humanidad en la etapa previa de la regeneración en la que se encuentra. Entonces, normalmente ahora los niños que vienen son niños, son espíritus
ya evoluidos, ya con un desarrollo importante, ¿no? Nos esclarece al respecto también el libro de los espíritus, ¿no? Podemos ver las preguntas 197 a 199, que se titula el capítulo Suerte de los niños después de la muerte, ¿no? Ahí se nos aclara que el alma del niño tiene su individualidad de forma completa, aunque en el cuerpo no pueda manifestarse de una forma plena, ¿no? De la misma forma, el libro de los medium, en el capítulo 24, nos habla de la identidad de los espíritus, ¿no? Fundamentalmente, esas posibles pruebas, ¿no? De identidad. El espíritu puede manifestarse en lenguaje, con un estilo, con unas formas que mejor exprese el mensaje y sobre todo teniendo en cuenta el interlocutor al que va dirigido. De alguna forma se adapta esa manifestación, en el caso de Julie, a su madre, ¿no? Lily, como aparece que se llama y se identifica así, ¿no? Adopta un tono tierno, un tono familiar y no por ignorancia, ¿no? Sino por una amorosa condescendencia para con su madre, ¿no? Para no interrumpir o romper ese vínculo emocional y facilitar lo fundamental, que es el sustento, que es el consuelo, ¿no? Que es el saber, madre, estoy aquí, sigo vivo, siga viva, estoy contigo y me comunico contigo, ¿no? Esto nos recuerda bueno, pues la infancia corporal no define para nada la madurez del espíritu, ¿no? Con su historia, con sus compromisos, con sus obligaciones, con sus méritos, con sus vicios también, ¿no? Y esta comunicación, ¿qué nos da pie? Nos da pie, yo creo, a hacer una propuesta de educación a nivel social con una visión para la infancia en la que se tenga en cuenta al niño como espíritu, como alma ya con una historia y no como un ser que viene al mundo sin ningún tipo de bagaje, ni de facultad, ni de conocimiento. Yo creo que atender al niño así, enseñarle así, comprender así, podría transformar las evoluciones que a nivel de la humanidad se tienen que dar para el desarrollo. Tratar al niño como lo que es un espíritu que ha encarnado aquí para acompañar su evolución. Desarrollando así una pedagogía con un alcance espiritual importante, que se centre en ese diálogo, ¿no? En ese diálogo moral y en la reeducación progresiva del alma encarnada entre nosotros. Gracias. Gracias a ti, querido. Eh, Atendiendo un poquito a la puertita que hablas, que abres, con esta reflexión final, recordar, ¿no? Ante los niños que estamos justamente adelante de un espíritu que tiene su propio bagaje y su propia formación, ¿no es cierto? A veces eh, intentamos que los niños encajen en comunidades o en sistemas armados por otros y no nos dedicamos a observar plenamente a ese espíritu que viene a desarrollarse a este mundo bajo sus propias reglas, ¿no? También, y sus propias necesidades. Bueno, tratando de volver un poquito a la reunión entre la mamá.
la medium, ambas bastante inexpertas en este asunto, como se nos contaba, y también ahora quien ya sabemos que Alar Kardec era su compañía. Yo te preguntaría, Valle, ¿podemos estar seguros de que el espíritu evocado es siempre quien se presenta? Y si no fuera así, ¿cómo se evoca a la jovencita y de qué modo se sabe que ella es quien responde? Pues es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, tenemos en el libro de los medios, concretamente en el capítulo 24, concretamente hay una serie de preguntas que tienen que ver con las cuestiones sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. Unas preguntas que tenemos que leer. No es muy conveniente eh, que las leamos porque ahí vamos a encontrar una serie de respuestas sobre cómo podemos efectivamente identificar al espíritu que se evoca. Sabemos que evocar es llamar, ¿no? Ya sea con el pensamiento, ya sea como ocurre en este caso, ¿no? A través de una fórmula, ¿no? Eh, que se hace con mucho respeto porque estamos evocando al espíritu en el nombre de Dios. Vemos aquí a la madre, ¿no? Que con ese amor, con esa necesidad de tener ese contacto con su hija, pide en el nombre de Dios Todopoderoso a ese espíritu Ayulí que, que venga, pero fijaros, que venga, te ruego que vengas, hija mía, si Dios lo permite. El profundo respeto, ¿no? Eh, esta cuestión de que no siempre que se evoca un espíritu, el espíritu puede estar eh, o puede ser adecuado, ¿no? Que acuda esa noción, ¿no? De lo que los espíritus no están a nuestra disposición. Los espíritus tienen sus ocupaciones, tienen eh, sus tareas, tienen sus misiones, digámoslo así, y no están a disposición nuestra, ¿no? Y que además están sujetos también ellos a unas leyes, ¿no? Eh, bueno, les permiten o no comunicarse con nosotros según las circunstancias. Se da en este caso, y quiero incidir en ello, una cuestión que deja entrever el propio relato de los hechos, ¿no? Es cierto que la madre necesitaba aliviar esa pena, pero no hay reclamo en la madre, no hay rebeldía, no hay, por lo tanto, la comunicación, el reencuentro entre la madre y la hija se va a producir de una manera natural, de una manera tranquila. La madre tiene pena, como corresponde, ¿no? A alguien que ha perdido un ser querido, y más en este caso a una hija, pero no hay en ella ningún atisbo de rebeldía. Esto lo extraemos del propio desarrollo de la conversación que mantiene con ella, ¿no? Y eso contribuye también a que el espíritu acuda a este llamado con la tranquilidad de que ninguna de las dos se van a ver afectadas negativamente por este encuentro, ¿no? Ocurre a veces que cuando estamos muy desesperados, cuando hay de rebeldía, cuando hay desesperación, los espíritus no se les permite que se aproximen a nosotros porque ciertamente pueden verse perjudicados precisamente por ese reclamo, por esa vibración, ¿no? Y al contrario, porque su sola presencia también puede exacerbar todavía más ese estado en el que a veces, por desconocimiento, nos encontramos. Entonces aparece aquí de manera natural. Volviendo al libro de los mediums, en este libro eh, que nos deja muchas informaciones al respecto de la problemática, ¿no? De la identidad de los espíritus, cómo reconocemos a los espíritus. Bueno, pues muchas veces por las informaciones que ellos mismos nos proporcionan, ¿no? Y que son
únicamente de nuestro conocimiento, del conocimiento de las personas que puedan estar presentes. El lenguaje es otra de las características, ¿no? Como vamos a ver, aquí, por ejemplo, en este caso concreto, cuando Julie contesta a esta evocación, a este llamado que hace su madre, mamá, estoy aquí. La madre tiene la duda lógica, ¿será Julie? ¿Verdaderamente será mi niña quien está respondiendo? ¿Cómo puedo saber que eres tú? Y fijaros, Julie le dice Lily. Lily, que era ese sobrenombre familiar, ¿no? Eh, que no era conocido, nos dice Alan Kardec, ni por la medium ni por mí mismo, ¿no? Porque era el nombre que utilizaban en casa y a esto ratifica también esa identidad de, pero no solo porque Lily en un momento determinado señala una vez que su madre le dice que no la ve, que no sabe dónde está, ella le dice que está eh, de, al lado tuyo, mi mano está sobre la señora, sobre la medium que está psicografiando y le señala, ¿no? Mira, mira la escritura, reconoce ahí, reconóceme, ¿no? En esa manera de escribir, en esos trazos grafológicos que van a ser verdaderamente o una prueba más de mi identidad. Como digo, el lenguaje, estos sobrenombres, cuando refieren determinados acontecimientos o en el caso, por ejemplo, de los medios videntes, eh, los espíritus tienen por costumbre mostrar alguna característica, algún objeto, algo que sea inherente a ellos, desconocido muchas por el propio medio, ¿no? Que a veces el medium refiere, bueno, estoy viendo tal cosa, pero no sé qué significa. Claro, para el medium no tiene ningún significado, pero sí lo tiene para la familia, sí lo tiene para los amigos, para los seres queridos. Todo esto, todo esto va a hacer parte de ese reconocimiento, de esa identidad, ¿no? Que tan importante es cuando evocamos a los espíritus. El libro de los medios habla mucho también de cuándo es un buen espíritu, de cuándo es un espíritu con cierto grado de conocimiento. Bueno, pues lo vamos a ver por el lenguaje, lo vamos a ver por su educación, lo vamos a ver como lo vemos en las personas encarnadas, ¿no? Porque todo esto forma parte de la naturaleza como seres humanos, estemos en un lado u otro de la vida, cómo nos presentamos ante los demás, cómo nos comportamos, cuál es nuestra manera de hablar, de conducirnos, nuestra educación. Es fácil en este sentido, desde ese punto de vista, distinguir estos espíritus que se presentan, pero en el caso de las evocaciones familiares es muy importante fijarse en estos detalles que los espíritus siempre nos refieren. A veces, permíteme un momento, Karina, a veces en determinado tipo de comunicaciones los familiares no reconocen muy bien al espíritu que se está comunicando, porque el espíritu cuando está al otro lado de la vida tiene mucha más lucidez, mucha más claridad, ¿no? De lo que tenía cuando estaba encarnado. Y a veces hasta que no ofrecen este detalle, hasta que no ofrecen esa apunte sobre un hecho, un acontecimiento, una situación, para el familiar es difícil reconocerlo, ¿no? Pues no habla como papá, no habla como la tía, no habla como el abuelo. Claro, los espíritus al otro lado de la vida tienen un grado de lucidez, no todos, pero aquellos que están más esclarecidos tienen un grado de lucidez que no tenían cuando estaban encarnados. Y esto hace que incluso en el uso del lenguaje sean pues mucho más profundos en sus manifestaciones, mucho más claros, mucho más incluso contundentes de lo que lo eran en vida. Pero esto obedece a esta cuestión que estamos hablando. Muchas gracias, corazón, muy esclarecedor y muy lindo escucharte. Eh, bueno, nos queda esta duda, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo espiritual es mucho más sutil que el cuerpo material
Eh, pero bueno, según se nos cuenta, la mamá no era muy experta en el tema. Eh, y te preguntaría, Jesús querido, ¿ella comprendía qué estaba sucediendo a nivel de materia? ¿Su hija la instruía sobre esto de algún modo? Pues muchísimas gracias, Karina, por la pregunta, porque yo creo que las respuestas las podemos aplicar a todos nosotros, ¿no? En ese evolucionar en comprensión de las comunicaciones espirituales. Es decir, el desarrollo que tenía la madre no la permitía una comprensión completa y sin duda, sin incertidumbre alguna de que, bueno, pues quien estaba allí era su hija. Por eso los datos de identidad que ha remarcado anteriormente Valle, pero tampoco comprendía de una forma certera cómo podría ser que un cuerpo material estuviera haciéndose presente de alguna forma en esa comunicación. Por eso le pregunta directamente a su hija, después de haber comprobado, ya no tenía dudas de querella. Y entonces la pregunta, entonces tienes un cuerpo. Y ahí Julie ya le responde que no tiene un cuerpo físico como el que tenía en la encarnación y con el que pasó también tantos avatares de enfermedad y de sufrimiento, pero que a pesar de no tener ese cuerpo físico tal cual en la encarnación, sí conservaba su apariencia. Es un dato relevante también para fundamentalmente al interlocutor que está aquí en este plano, poder, mm, poder llegar a relacionar de una forma más completa al espíritu que se está comunicando, ¿no? Y esta apariencia nos llama a la idea, nos llama al concepto de periespíritu, que es fundamental pues para con la permeabilidad que le permite el mismo, pues adoptar una apariencia reconocible o más asimilable a la que se tenía en el mundo encarnado, en el mundo físico, para que sea mejor identificado en el espíritu que se comunica, ¿no? A este respecto es importante que revisemos la Génesis, por ejemplo, en el capítulo 14 sobre la formación y las propiedades del periespíritu, ¿no? El espíritu, eh, cuando desencarna, conserva el perispíritu, ¿no? Conserva también esa envoltura sutil, semimaterial, y que puede reproducir la forma humana que tuvo en la encarnación. Los espíritus pueden hacerse visibles e incluso en algunos casos algo más físico. Se pueden llegar a hacer hasta tangibles, tangibles para que esa comunicación sea más expresa y con constancia de prueba inequívoca, ¿no? Visibles, incluso tangibles, adoptando la forma que tenían en la Tierra, ¿no? Esto confirma, ¿no? Que los espíritus no solo existen, sino que continúan en comunicación, en contacto y vinculados con los espíritus encarnados. No deja de ser una relación de espíritu a espíritu. Entonces, continúan acompañando a familiares, continúan aconsejando, protegiendo,
inspirando, dando consejos. Pero ojo, no siempre es así. Que continúan, eso sí, siempre continúan, pero que luego la actuación y la relación no siempre es la positiva que hemos dicho anteriormente. Hay también otras relaciones, otras vinculaciones que son espurias, son patológicas, enfermizas y que se llegan a ser muchas veces subyugaciones de la personalidad, ¿no? Pero que continúan, continúan. Eso no hay ninguna duda. Es algo asimilable a lo que ocurre en la Tierra. No hay diferencia ninguna, ¿no? Ese, ese carácter que implementa el espíritu es como el que implementa en el estado encarnado. Puede ser un espíritu encarnado que acompañe, que proteja, que aconseje, incluso que inspire a sus amigos, a sus familiares, a otros. Esta comunicación nos pone de relieve que la muerte no interrumpe los vínculos, ¿no? Ni los vínculos fundamentalmente basados en la conexión espiritual, vínculos familiares y no interrumpe la conciencia del espíritu. Hay otros vínculos también espurios, es decir, estamos tratando una comunicación esperanzadora, con mucho consuelo, con mucho amor, pero esas comunicaciones, esa interlocución también puede ser en en una fase no tan positiva. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que el espíritu no es algo, no es una metáfora, ¿no? No es una entelequia, es algo real y tiene una estructura completamente definida, ¿no? Integrar el estudio del perispíritu y de la vida espiritual, ¿no? A nivel social o ya teniendo conciencia de que somos espíritus encarnados sería yo creo que algo definitivo, ¿no? Para la regeneración y la evolución de la humanidad. Si volviéramos, ¿no? En España, por ejemplo, a esos momentos iniciales espíritas donde incluso se propuso el estudio de espiritismo como una asignatura de universidad y demás, sería algo magnífico para que pudiéramos alcanzar un desarrollo más integral en todos nosotros, ¿no? Promover en definitiva la conciencia del espíritu como centro de la vida, más allá de un simple cuerpo físico, es motivador para la generalidad que puede valorar más la situación, la salud, el estado del espíritu y del alma que las apariencias meramente materiales. Y esto nos ayudaría mucho a desarrollar virtudes como la templanza, ¿no? La caridad, fundamentalmente la caridad y la humildad. Muchas gracias, querido. Bueno, poco para sumar a tan lindas reflexiones que nos has compartido. Eh, pero sí, quizá para hacerle una pregunta a nuestra querida Valle, ¿no? Porque muchas mamás tenemos una mirada amorosa, benevolente para con nuestros hijos. eh, y podríamos estarnos preguntando cómo veía a Julie su propia mamá, la que había sido su propia mamá en su última existencia.
y cómo se autopercibe la jovencita respecto de su estado y sus siguientes encarnaciones. ¿Qué te parece? ¿Podrías ayudarnos con esto, Valle querida? Bueno, lo voy a intentar. Bueno, es lógico que una madre, un padre, una abuela vea a sus hijos y como esos ángeles, ¿no? Como esos angelitos que en esa corta vida pues no han tenido tiempo, ¿no? De errar, de equivocarse, bueno, de convertirse siquiera luego en una persona quizá conflictiva o quizá, y esto pues hace que tengamos a veces una percepción muy idealizada, ¿no? De lo que son nuestros hijos. Yo quiero volver a una cuestión que ha tocado Jesús anteriormente, ¿no? Eh, tenemos que saber que somos todos espíritus viviendo una experiencia material. Nuestros hijos son espíritus, como él muy bien ha explicado, con una trayectoria de siglos de experiencias, buenas y malas, de momentos de dificultad, de momentos más o menos amables, eh, pero espíritus que traen un bagaje, que traen un conocimiento, que traen ya el sello, la marca de una serie de experiencias eh, a esta vida. Es cierto que durante el periodo de infancia, el periodo de juventud, sobre todo de infancia, ¿no? Aún no se deja entrever muy bien o con mucha claridad eh, el espíritu que está manifestamente encarnado en ese cuerpo, ¿no? Eh, ese periodo de infancia, nos dicen los espíritus, que es un periodo que tiene que ser aprovechado, ¿no? Por los padres, por los educadores, por las personas eh, que se ocupan de estos niños, de nuestros niños y de nuestras niñas, pues para moldear un poco ese carácter eh, desde el punto de vista de ir poco a poco detectando y puliendo aquellas cuestiones que en el futuro puedan resultar dañinas para su desarrollo evolutivo, ¿no? Que puedan resultar escollos en su desarrollo eh, evolutivo. Pero es lógico que la madre de Yuli la viera como relata, ¿no? La propia conversación, como ese ángel, ¿no? Ese ángel eh, que ha sido amoroso, que ha sido bueno, dulce, benévolo, dice ella, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Y de hecho le pregunta, le lanza esa pregunta, ¿estás entre los ángeles? Porque para ella es un ángel, para ella es un ángel, ¿no? Digo, como para todas nosotras y todos nosotros, nuestros hijos, pues son buenos, son seres, nos cuesta a veces mucho, ¿no? Entender que son espíritus independientes de nosotros, con unas experiencias propias y que vienen muy marcados, ¿no? Por ese pasado que les precede, ¿no? Ella sin embargo, Julie, ¿no? Julie tiene una percepción de sí misma ya totalmente distinta. Ella, a pesar de su juventud, es un espíritu esclarecido, totalmente esclarecido, y le dice, no, no soy lo bastante perfecta. Es decir, es consciente de que tiene delante de sí todo un camino eh, a desarrollar consigo misma, bueno, pues a llevar adelante para llegar a ese estado de perfección. Ella sabe de sus imperfecciones a pesar de que, como digo, su madre dice no conocerle ningún defecto, ¿no? No hay para mí defectos, ¿no? Dice, Julie misma le dice, mamá querida, yo no tenía ningún defecto, para vos mamá, yo no tenía ningún defecto y yo me lo creía. Fijaros, ¿no? Porque frecuentemente me lo decías, me decías que era perfecta, que era buena, que era amorosa, que era benévola. Sin embargo, yo sé que todavía tengo un largo camino
por delante. Y aquí se produce también un intercambio muy, muy interesante con Julie, ¿no? Eh, Porque la madre en ese momento dice, ¿cómo vas a adquirir eso que te falta? ¿Cómo, cómo, cómo vas a conseguir esa perfección que te falta? ¿No? Y ahí Julie introduce esta cuestión de la reencarnación, ¿no? En nuevas existencias que serán cada vez más felices, ¿no? Este mensaje a mí me parece muy importante para todos los reencarnacionistas y para todos los padres que han perdido a un hijo, ¿no? El saber no solo que la vida continúa, sino que este niño, esta niña volverán posiblemente incluso a nuestras vidas, ¿por qué no? ¿Por qué no en forma de algún nieto, de alguna nieta, de algún bisnieto, de alguna bisnieta? Y que en esas nuevas existencias, que serán sin duda alguna, aquí Julie no nos engaña a nadie, serán existencias cada vez más felices, porque en cada una de ellas seremos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ese grado de felicidad irá increciendo conforme vamos evolucionando a pesar de los dolores y a pesar de las pruebas que tenemos que afrontar, pero sin duda esa felicidad irá increciendo, ¿no? Y, y ya le hace otra pregunta a la madre también muy interesante al respecto de la pluralidad de los mundos habitados. Le pregunta si será en la Tierra que ella tendrá esas existencias y Julie, pues claro, le dice con toda naturalidad, con toda humildad, no lo sé, no lo sé. Aún así, la madre, claro, dice, mi hija era buena, es buena, yo la sigo viendo, ¿no? Aunque no sea perfecta, como ese ser bueno. Entonces, si no has hecho nada, si no hemos hecho mal en esta vida, ¿por qué sufrimos tanto, no? Y esto es una de las cosas que yo hoy hablaba con esta compañera que he dicho al principio, ¿no? Porque ella me decía, que han- ¿cómo puede ser, no? Que estos niños, algunos tan pequeños, algunos sufran tanto, sufran tanto, sufran estas enfermedades, sufran estos dolores, sufran todo esto, ¿no? De aquí la importancia del conocimiento eh, del espiritismo, ¿no? De lo que el espiritismo puede aportarnos en ese sentido, puede traer para nosotros como respuesta en ese sentido. ¿Por qué sufrimos tanto? Porque tenemos que soportar esa serie de pruebas que son inherentes a nuestra materialidad, al mundo físico. Quiero reiterar que no comparto la idea de que se trate de ningún castigo ni de ninguna cuestión terrible. Son pruebas inherentes, como digo, a nuestro estado evolutivo, situaciones por las que el espíritu, como estudiábamos estos días de atrás, incluso él mismo decide pasar por ellas, ¿no? Procurarse, para procurarse avanzar un poquito más deprisa en este largo camino evolutivo que tenemos por delante. Pero como la misma Julie nos dice, porque creo que ese mensaje es muy importante, esas pruebas soportadas con paciencia, soportadas con confianza en Dios, nos van a hacer muy felices, nos van a hacer muy felices porque vamos a encontrar nuestra luz, vamos a encontrar la satisfacción de haberlo superado sin reclamos, sin rebeldía. Por supuesto que para los que quedan en la tierra eh, va a haber dolor. Es así. Y decirle a un padre o una madre que no sufran es absolutamente absurdo, absolutamente absurdo. Claro que va a haber dolor, claro que va a haber preguntas, pero qué mensaje tan bonito nos deja Julia aquí. Es decir, estas pruebas para unos y para otros, porque son pruebas para el espíritu que se va, pero también son pruebas y muy difíciles para el espíritu de ese padre y de esa madre que desde la tierra ven partir a sus hijos, ¿no? Ese mensaje de entender, de comprender que la vida continúa, que cuando todo esto se lleva, bueno, con esa fe, con esa confianza, sabiendo que se trata de una separación temporal, temporal,
que no es tal como hemos visto esa separación, porque Julie está, o Lili, como a ella la llamaba familiarmente, está íntimamente eh, participando en la vida, en este caso, bueno, de su madre, entendemos que de la familia, del grupo familiar, que se preocupa por las cosas que suceden, ¿no? Vemos este ejemplo, ¿no? Cuando le advierte de este señor, ¿no? Que es otra de las pruebas de identidad, porque es un señor del que no tenía Alan Kardec ningún conocimiento, solamente la madre, ¿no? Ni siquiera el medio. Entonces le advierte, le dice, ten cuidado, no te fíes, no es una persona de fiar. Y vemos entonces cómo Lily está ligada profundamente y preocupada y ocupada también en las situaciones familiares, ¿no? Como lo hacen todos los espíritus que nos quieren, que nos aman, ¿no? Excelente, muchas gracias, querida. Yo solamente, si me dais un minuto o menos, que es lo que tardaré en decirlo una vez más, voy a parafrasear a Víctor Hugo, ¿no? Como, como cierre de todo esto que nos has comentado para luego dar paso a Jesús y que nos aporte su reflexión final sobre este estudio. Bueno, el dramaturgo y poeta francés decía, desgraciado quien no ha llamado más que cuerpos, formas y apariencias, porque la muerte les arrebatará todo. Procurad amar las almas y un día las volveréis a encontrar. Una frase cortita, pero que tiene todo el consuelo y la esperanza de estos que tan tiernamente nos has detallado. Muchas gracias. Bueno, Jesús, te queda el, el corolario de este pequeño estudio y la reflexión final, si nos quieres acercar. Pues sí, muchas gracias, Karina, ¿no? A modo de reflexión, de reflexiones finales, de conclusión, todas ellas positivas a la luz de esta comunicación, ¿no? Positivas de consuelo, de amor puesto en movimiento, de constancia empírica de la continuidad de la vida, de la inmortalidad del espíritu, ¿no? Cómo Kardec concluye también este relato, ¿no? Preguntando a los incrédulos que cómo probarían, ¿no? Que este espíritu era un espíritu malo, era un demonio, ¿no? Después de las pruebas de continuidad por un lado, pero por otro de amor, mm, de empatía con la madre, de consuelo, cómo se puede probar que no es un espíritu de bien, ¿no? Es algo que desarma a todos los acusadores del espiritismo que achacan que este es más de superstición o charlatanería. Se presenta el espiritismo con estas pruebas empíricas como una doctrina de consuelo y sobre todo también una doctrina de hechos probados un día detrás de otro en nuestro ir y venir y deambulando por la encarnación y en nuestra naturaleza como espíritas, ¿no? Como espíritus. Los fenómenos espíritas, las comunicaciones de Julie con su madre, son hechos naturales, ¿no? Son hechos naturales bueno, que se deben estudiar con método incluso científico para que esa constatación sea plena, ¿no? Esta comunicación es una prueba, como hemos dicho, científica, moral, afectiva y filosófica de la supervivencia del espíritu, ¿no? Y no busca convencer a nadie a base de presionar, ¿no? O ponerle ante la aceptación o una tesitura ineludible, ¿no?
sino que el convencimiento fundamentalmente viene por el ejemplo y viene por el testimonio de amor que se traslada en esta comunicación. Es más que una doctrina, es fundamentalmente una experiencia de consuelo, de responsabilidad y de porvenir, ¿no? No en vano el espiritismo es el consolador prometido, es el consolador universal, ¿no? Frente a la desesperanza que tenemos anidada, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? 5 puntos fundamentales y con esto rematamos a modo de conclusión. Esta comunicación nos acredita la continuidad de los lazos de amor más allá de la desencarnación, mucho más allá de la muerte. El amor, esa energía no se extingue por el hecho del fallecimiento, ¿no? La comunicación de Julie demuestra que esos afectos de carácter verdadero, de carácter trascendental, persisten y que los seres queridos pueden acompañar desde el plano desencarnado a los seres que aquí han quedado en la tierra, ¿no? La autenticidad de las manifestaciones espirituales es una conclusión que podemos eh, obtener de esta comunicación de, de Julie con su madre, ¿no? Esas pruebas inequívocas de identidad. Nadie sabía que se la llamaba Lily. Nadie de los que estaba allí, únicamente el espíritu que comunicaba y, y la madre, ¿no? Ni Kardec ni la medium, ¿no? La naturaleza del espíritu y su cuerpo sutil. Es decir, puede adoptar también vía periespíritu la apariencia necesaria para que sea más fácilmente identificado, ¿no? El valor de las pruebas y el sentido del dolor, el sentido de las dificultades que atravesó Julie durante su existencia, no es algo que se pasa y se desaprovecha y que queda tirado sin consecuencia alguna. Este dolor es importante. Este saber de forma abnegada, sin sucumbir a la desesperación, afrontar las experiencias de la vida, tiene su contraprestación y una contraprestación muy, muy relevante de evolución exponencial, ¿no? Y por último, la evolución del espíritu y la ley de la reencarnación, ¿no? Reconoce, Julie, que no es todavía un espíritu perfecto, que debe continuar su desarrollo, ¿no? Y el mecanismo, la reencarnación, ya le dijo a su madre que no sabía si sería en la Tierra o en otro mundo, pero la reencarnación es el mecanismo divino para esa evolución, ¿no? En en nuestro tiempo, ¿no? Con la ansiedad implementada en nosotros, con la pérdida de sentido, ¿no? De sentido incluso vital, ¿no? El materialismo que en algunos casos llega a ser algo enfermizo y extremo, ¿no? Es fundamental que nosotros, que nos llamamos espíritas, que nos pongamos en estado permanente de estar a disposición, no de otra cosa. No tenemos que forzar nada, pero sí es estar a disposición, pues para trasladar ese mensaje de mamá, estoy aquí. Es decir, los espíritus viven con cada uno de nosotros y trasladarle el mensaje de la vida inmortal, la justicia, la fraternidad universal y devolver fe y propósito de vida a esta nuestra humanidad.
Bueno, muchas gracias Jesús, muchas gracias Valle. A ustedes como representantes de la familia del León Denis, gracias por la dedicación, por el tiempo, por la presencia. Y bueno, elevando nuestro pensamiento por todos los espíritus que lo necesiten, damos gracias a Lili, a Julie y a todos los espíritus que a uno y otro lado de la vida comparten su testimonio, la mayor de las veces muy altruista, a los mediums que desinteresadamente ofrecen su aptitud para ayudar a otros y a Allan Kardec siempre por todo su legado, ¿no? Y bueno, una vez más deseamos que la infinita luz del Padre ilumine nuestros progresos en la senda de la verdad y que su amor reine en nuestros espíritus y en el de todos los seres. Y nos despedimos hasta el próximo estudio. Gracias. Gracias a ti, Karina. Gracias.